Dios te bendiga y bienvenido al día 112 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado en este día. El día de hoy vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 22, el último capítulo de este primer libro de Reyes. Ya el día de mañana estaremos iniciando el segundo libro de Reyes, continuando con esta historia de los reyes tanto en Israel como en Judá. Amén. Y antes de iniciar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu bondad y tu misericordia, por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra en este día. Pidiendo, Señor, que tú seas hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer el primer libro de Reyes, capítulo 22. Estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿Se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿Saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel. Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: Pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿Debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron: Sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó: ¿Acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: Hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: Rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: Esto dice el Señor: con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: Sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: Tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: Sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: En una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: Han matado a su amo. Envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije? Exclamó el rey de Israel a Josafat: Nunca me profetizan otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo:
¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramoth de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramoth de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de sus armaduras. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab, entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día, y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro, y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas: estamos perdidos, sálvese quien pueda. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria, y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registradas en el libro de historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el 4º año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Siili. Josafat fue un buen rey quien siguió el ejemplo de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente.
Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro, pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto de Ozión-Geber. En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le propuso a Josafat: «Deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos». Pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Aleluya, el día de hoy nos tocó un capítulo corto, así que va a ser corto el resumen, pero vemos, ¿verdad?, que en el capítulo 22, ya el último capítulo del primer libro de Reyes, ha habido un periodo de paz entre Israel y Siria. Y durante este periodo de paz, no tan solamente con Israel y Siria, pero vemos que aún entre Israel y Judá hay un periodo de paz porque Josafat, el rey de Judá, viene a visitar a Acab, rey de Israel. Y es ahí cuando a Acab se le prende la idea de ir y tomar a Ramot de Galaad, esta ciudad que era de Israel, pero seguía aún bajo el control sirio. Y invita a él entonces a la guerra al rey de Josafat. Y Josafat lo primero que dice: sí, está bien, nosotros somos un mismo pueblo prácticamente. Le está diciendo: claro que sí, yo te acompaño a la guerra, pero primero, por favor, vamos a consultar al Señor. Y vemos que Acab, recordemos nosotros que Acab, el esposo de Jezabel, rendía culto a Baal. No era una persona leal al Señor, una persona leal a Dios, al Dios verdadero de Israel, aunque Dios ya se le había revelado una y otra vez. Y Dios ya había hablado juicio sobre la vida de Acab como consecuencia de sus acciones. Y Acab consulta a 400 profetas, donde esos profetas le están dictando a Acab: ve a la batalla, ve a la guerra, porque Dios te dará la victoria. Pero Josafat se da cuenta de que necesitan buscar un profeta verdadero del Señor. Y es ahí cuando mandan a llamar a Micaías a que venga a dar la palabra de parte del Señor. Acab, renuente a llamarlo, dice: yo no me gusta llamar a Micaías porque lo único que me profetiza es derrota. Creo que en muchas ocasiones muchas personas quieren tener la bendición de Dios y no las consecuencias de sus acciones. Y quieren tener la bendición de Dios cuando no están caminando en rectitud, cuando no están guardando la palabra de Dios en su vida, no están caminando en la verdad de Dios, sometiéndose a la palabra de Dios. No podemos pedir nosotros la bendición y la gracia de Dios cuando no estamos caminando dentro de la voluntad de Dios. Y esto es justamente lo que vemos aquí con Acab. Acab le desagradaba escuchar las profecías de Micaías, porque Micaías hablaba desgracia para la vida de él, porque esas eran las consecuencias, esa era la palabra que Dios tenía para Acab como consecuencia de sus acciones. Y es entonces cuando Micaías le habla con la verdad y le deja saber que Israel, si él va a la guerra, Israel va a ser derrotado y que él moriría. Incluso le deja saber aquella visión que él tiene, donde él puede ver que
el pueblo está desolado. Están como sin ovejas sin un pastor. Y también Dios demuestra a Micaías de que él estaba permitiendo todo esto, permitiendo con un espíritu engañador viniera sobre los profetas de Acab y le profetizarán bendición, que le profetizarán engaño a Acab. Ahora, Acab obviamente no le agradan estas palabras. Acab, siendo el rey de Israel, vemos nosotros en ocasiones que, dada la posición política que tenía Acab, él no quería escuchar la verdad de Dios. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado. No podemos permitir nosotros que nuestra arrogancia, nuestro ego esté por encima de escuchar la verdad de Dios para nuestras vidas, aunque no nos agrade aquella verdad. No podemos nosotros desistir o poner a un lado esa verdad, porque la verdad de Dios se va a cumplir, queramos o no queramos. Así que vemos nosotros, ¿verdad? Que como consecuencia de aquella profecía que Micaías habló sobre Acab e Israel, vemos que lo meten en la cárcel con pan y agua solamente hasta que él regrese de la guerra sano y salvo. Y Micaías le responde, bueno, si es así, entonces Dios no ha hablado por mi boca. Pero obviamente Micaías estaba hablando la verdad. Vemos, ¿verdad?, que después de eso él decide independientemente de Acab ir a guerra y piensa él poder manejar la situación, manipular la situación donde se disfraza para poder él protegerse y que no lo puedan detectar a él como el rey de Israel. Y le dice a Josafat que él sí se vaya vestido como rey. Pero vemos, ¿verdad?, que este juicio no era para Josafat, porque en medio de la guerra se dan cuenta de que el que estaba vestido de ropas reales no era el rey que buscaban, Acab, y lo dejan ir a Josafat. Y por casualidad, dirían algunos, otros dirían por suerte, el arquero tiró una lanza al azar, una flecha, perdón, tiró una flecha al azar y vemos que por pura casualidad, esas casualidades divinas de Dios, ¿verdad? Dios mostrando su soberanía y su poder y que Él tiene el control de todas las cosas. Vemos, ¿verdad?, de que aquella flecha hiere mortalmente a Acab. Y entre medio de toda la armadura que él tenía, pero en una de las junturas de su armadura, y lo hiere aquella flecha y él se desangra. Cumpliéndose aquella profecía que Elías había dado de que los perros iban a lamer la sangre de Acab en el mismo lugar donde había muerto Nabot, de quien él había quitado aquella viña, ¿verdad? De ahí al final del capítulo 22 vemos un resumen de la vida de Josafat, donde vemos, ¿verdad?, que Josafat había hecho lo mismo que su padre Asa, había agradado a Dios, aunque él no había quitado los cultos a Baal, los lugares de adoración a Acab. Y vemos, ¿verdad?, de que Josafat había hecho una alianza con Acab, el reino del norte. Y menciona, ¿verdad?, también de igual forma el capítulo 22, como Ocosías, hijo de Acab, comienza a reinar a Israel, pero
bajo el mismo efecto de su padre, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, de la misma forma como su padre y su madre habían hecho. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida el episodio de hoy, la lectura que hoy tuvimos. Déjanos saber en los comentarios qué pensaste de este episodio de este capítulo 22, este último capítulo del libro de Reyes. Hemos visto cómo desafortunadamente el pueblo de Israel, cómo Dios repitió una y otra vez estas ordenanzas antes de que ellos entraran a la tierra prometida, de que no se apartaran del Señor. Pero desafortunadamente vemos nosotros como una tras otra vez el hombre hace lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Pero a pesar de todo esto vemos la gracia y la misericordia de Dios a favor de su pueblo. Siempre Él intercediendo, siempre Él obrando a favor de ellos, hablando a tiempo y aún afuera de tiempo. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.